mañana que pudimos tomar las clases de Dios, pudimos aprender más de tu palabra. Señor, te pedimos que tomes este tiempo de este servicio, Padre Santo. Tus manos nos ponemos y te agradecemos en Cristo Jesús.
recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Tomen su lugar, chicos, continuemos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Están dormidos? Sí, un poquito, ¿no? Bueno, vamos a Esdras capítulo 4, por favor. Muchas gracias. Esdras capítulo 4, espero que hayan traído sus Biblias. Un alumno de instituto bíblico que no ande con Biblia, no sé entonces qué entiende por instituto bíblico. La Biblia tiene que ser un instrumento en las manos de todos nosotros, constante, gracias Rodrigo, constante y permanente para poder estar mirando la voz del Señor. Bueno, hemos comenzado a ver un poco a lo largo de estos cultos este escrito de Esdras y hoy nos toca mirar un capítulo, el capítulo 4. Es un capítulo un poquito largo como para pretender leerlo completo y poder hacer un análisis específico. Son 24 versículos que tenemos en este capítulo 4, pero vamos a tratar de extraer de este escrito algunas enseñanzas para nosotros hoy que tienen que ver con la forma como el enemigo opera muchas veces para tratar de cumplir su propósito y destruir el propósito de Dios. Una de las cosas que describe Esdras tiene que ver, y el capítulo 4 puntualmente, tiene que ver con la construcción del templo. Y creo que tú y yo sabemos, los que hemos estudiado un poquito de la Biblia, que el templo era un elemento muy importante, no solo simbólico, sino de identidad y de consagración y la vinculación del pueblo de Israel para con Dios. El templo, si ustedes recuerdan, desde la cautividad, desde el momento en que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto,
siempre el concepto del templo hablaba acerca del encuentro entre el pueblo pecador, el pueblo de Israel, y el Dios Santo. ¿Se acuerdan la presencia de Jehová, no? En el desierto de diferentes formas, desde una nube en protección hasta fuego, en abrigar el calor y todo lo que implicaba la condición del desierto. Pero había un lugar que era el lugar santísimo, si ustedes recuerdan, que era un lugar privilegiado y de honra. Esdras nos va a hablar acerca de la construcción del templo. Pero vamos a encontrar en el capítulo 4, mira, desde el versículo 1, mira el versículo 1, vamos a encontrar la primer realidad que nos va a hablar Esdras. Capítulo 4, versículo 1 de Esdras dice, oyendo los enemigos. Y ahí empieza el primer personaje del capítulo 4. Lo primero que vamos a encontrar en el capítulo 4 es la presencia de los enemigos en función de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en la construcción del templo para Jehová. ¿Quiénes eran estos enemigos que aparecen ahí? Ahora, lo irónico es que estos enemigos estaban mayormente compuestos por matrimonios entre judíos israelitas que se habían casado con extranjeras. Y se había hecho una mezcla entre estos judíos, la nación nativa elegida por Dios, con extranjeras que les habían arrastrado, les habían sacado de su condición de entender lo que desde la niñez habían entendido en cuanto a la fe en Jehová. Estas personas, judíos, estos israelitas casados con extranjeros, fueron trasladados a Samaria. Y vamos a encontrar un rey allí en el relato que tiene que ver con Esarhadón. Y este rey fue el rey de Asiria en el año 669. Y este rey trasladó a estas personas a la región de Samaria. Y una de las cosas que consiguió este rey con estas personas, estos judíos casados con extranjeras, fue adoctrinarles. Entonces los enemigos estaban compuestos por nativos de la nación de Israel, pero mezclados con mujeres o mezcladas con varones de naciones paganas que les habían arrastrado en otra dirección. Ahora la pregunta es, ¿qué era por lo cual estos enemigos estaban queriendo oponerse? Mira el versículo 1, por favor. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, y ahí vamos a parar, porque de ahí vamos a extraer o vamos a echarle una mirada a tres cosas generales que vamos a encontrar en este capítulo. Hay muchos elementos históricos, hay muchos elementos que tienen que ver con reinados, hay muchos elementos de cumplimiento de profecías, pero no tenemos el tiempo para ver todo eso. Inclusive el versículo 1 nos va a hablar acerca de una profecía que se ha cumplido, que tiene que ver con Isaías capítulo 7 versículo 8. El anuncio de estos enemigos de mezcla judío y pagano. Isaías capítulo 7 versículo 8 nos va a hacer referencia a ese pasaje. Pero quiero que aprendamos tres cosas prácticas para nuestra vida, no tanto de la historia y las fechas y todo lo que acabamos de encontrar. Tres cosas prácticas que tienen que ver con cómo Satanás, cómo el enemigo siempre va a tratar de destruir la obra de Dios. El templo para la nación de Israel identificaba la consagración, la cereza del pastel de lo que era la identidad espiritual del pueblo de Israel para con Jehová. Sin embargo, Satanás, por supuesto que no estaba feliz con nada que tenga que ver con consagrar nuestra vida a Jehová. Y él va a tratar, él va a luchar y se va a esforzar por usar estrategias adecuadas para destruir lo que Dios va a hacer. Y Esdras capítulo 4 nos va a hablar. Entonces acá vamos a encontrar oposición. Cómo Satanás va a oponerse a través de los enemigos a la construcción del templo. Ahora, algo interesante en cuanto a esta edificación del templo es que este ataque no vino de adentro, sino que vino de afuera, pero mezclado con personas que eran de adentro anteriormente.
Ahora quiero que miremos los 3 ejercicios. Mira, por favor, mira conmigo. ¿Qué vamos a encontrar en los primeros 3 versículos? Lo primero que vamos a encontrar es la estrategia de la oposición sutil. ¿Sabes lo que es la palabra sutil? No, algo que es discreto. Sutil habla de algo que no es abierto o expuesto completamente, sino algo que busca de una manera muy discreta lograr el propósito y lograr el objetivo. Mira el versículo 2, por favor. El versículo 2 es la clave de estos 3 primeros versículos, donde vamos a encontrar la oposición sutil del enemigo. Verso 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofreceremos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, ¿cuáles son un par de datos informativos que encuentras en ese versículo? En primer lugar dijimos, los que están hablando con ellos eran ¿quiénes? Los enemigos. No estamos hablando de personas que estaban allí en la casa, que eran parte del pueblo, que querían construir el templo para alabar a Jehová como ellos. Eran los enemigos. Lo segundo que vamos a encontrar es quién los envía. Si ustedes miren, el mismo versículo nos dice que es Esarhadón, el rey de Asiria, quien los está enviando. Si vieron al final del versículo 2. Pero hay un tercer elemento que es un detalle importante que no podemos pasar por arriba. Miren de nuevo el versículo 2, por favor. Dice: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos ¿a quién dice ahí? ¿A nuestro Dios o a vuestro Dios? A vuestro Dios. Hay algunos detalles que no podemos pasar por arriba. Por eso lo que entendemos aquí es la estrategia sutil del enemigo para poder entrar a lo que es la esencia o la raíz de lo que se quiere lograr, para desde adentro, de una manera discreta, destruir lo que Dios está queriendo hacer. Ellos sabían, y era evidente, que no podían atacar de frente, por lo menos en este instante, que es la primera parte que estamos viendo, que es la primera estrategia que trataron de usar. Una estrategia sutil para meterse dentro del pueblo, para que fueran aceptados dentro del pueblo, para que con un lenguaje que a ellos les agradara: queremos junto a ustedes construir el templo a Jehová su Dios. No era el Dios de ellos. Y queremos ayudarles a ustedes. Ahora, una pregunta hasta ahí. ¿Ves algo que esté mal? ¿Ves un lenguaje malo? No. Es sutilmente la forma como estos enemigos querían meterse dentro del pueblo. Ahora, quiero que entiendan algo importante. ¿Quién dice que los envía? El rey Esarhadón. ¿Rey de qué? Dice ahí. De Asiria. ¿Sabes que los asirios tenían una estrategia política militar? Y era que cuando los asirios lograban tomar propiedad de un pueblo, ellos llevaban a ellos a su lugar de control, al pueblo asirio, los tomaban y los llevaban con ellos con un propósito: asfixiar su espíritu nacionalista. Era una estrategia sabia del pueblo asirio. Ellos, pueblo que invadían, pueblo que controlaban, tomaban a los rehenes, los llevaban consigo, y lo que ellos hacían era asfixiar su creencia, asfixiar lo que ellos creían, asfixiar, ahogarlos a ellos con un montón de nuevas ideologías y adoctrinamientos para confundir su identidad nacional. En el caso de un judío, ¿cuál era su identidad nacionalista? Aparte de la ley, aparte de los rituales, de las costumbres, sacrificios, tenía que ver con la presencia de Jehová, la identidad judía para con Jehová. Esta estrategia sutil que vamos a encontrar en estos 3 versículos habla de la estrategia político-religiosa militar de los asirios. Ellos querían meterse sutilmente para que una vez estando adentro, ¿qué pudieran lograr? Asfixiar la identidad de ellos y por tanto lograr un propósito. Y sabes, lamentablemente y tristemente, en este momento no lo lograron, pero un poquito después sí lo lograron.
¿Sabes cómo se llama esto? Se llama sincretismo. Una de las estrategias del pueblo asirio era establecer el sincretismo. ¿Qué era el sincretismo? Lograr que las personas no tuvieran una identidad única de fe, sino una mezcla de creencias dentro de sí, lo cual no implicaba una adoración única, sino una adoración politeísta, la adoración a diferentes ídolos y a diferentes dioses. Querido, una de las formas más astutas del enemigo de lograr desviar la mirada de la identidad única y verdadera es lograr introducir dentro de la esencia de la fe pequeñas cosas discretas, pero que con el paso del tiempo logran tomar control, y una vez que toman control despliegan todas sus fortalezas y energías para lograr desviar la dirección plena de la fe del Hijo de Dios. Era la estrategia que ellos querían usar, la estrategia asiria. Metámoslos dentro de ellos, ayudémosles a poner bloques. Al final de cuentas, ¿en qué les afectaba a ellos colocar bloques de construcción? Si una vez que lograran desviar la identidad de ellos, derribarlos era muy fácil. Tirarlos al piso no costaba nada. Su estrategia no era ayudar, su estrategia era asfixiar la identidad de fe del templo de Jehová. Miremos la segunda. La segunda la vamos a encontrar del versículo 4 hasta el 24. Y en esa parte del 4 al 24 vamos a ver algunos reyes. Ahora, antes de pasarme, quiero que miren que gracias a Dios, por lo menos en lo que fue la estrategia sutil, la respuesta de estos hombres fue inteligente. Mire el versículo 3. Dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Ahora ven la diferencia. A nuestro Dios. Sigue diciendo: sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hasta acá pareciera que la estrategia sutil no tuvo efecto. Ahora los enemigos, una vez que ven que la estrategia sutil no funcionó, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a desplegar las armas. Desde el versículo 4 hasta el versículo 24, nosotros vamos a encontrar 4 reyes diferentes en el relato del capítulo 4. Vamos a encontrar a Ciro, a Darío, a Asuero, o también llamado Jerjes I, y también a Artajerjes. Ahora, cuando encontramos a estos reyes, vamos a encontrar que cada uno de ellos, los enemigos, usaron a cada uno de estos reyes para establecer una estrategia diferente. ¿Cuál fue la primera estrategia? Discreción. Vamos a hacerlo de manera astuta y discreta. No nos funcionó, ahora viene entonces la oposición abierta. Yo quiero que miremos muy rápido porque el tiempo no nos lo permite. Versículo 4 y 5 vamos a encontrar al primero de ellos. Quiero que miren por favor. Versículo 4 y 5 vamos a encontrar a Ciro y a Darío. Mírenlos ahí. Dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Lo primero que vamos a encontrar ahí es que usaron cada uno de estos reinados para desplegar una estrategia diferente. Recordemos, ¿cuál era el propósito final? No edificar el templo. Nada que se levante para glorificar a Dios es placer al enemigo, nada. Y el enemigo usará siempre estrategias diferentes para tratar que el templo de la adoración a Jehová no se levante. Amado, ¿qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Que quienes son templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Todo aquello que se pretenda levantar para dar honra, gloria y alabanza al nombre de Jehová no trae placer al enemigo. Y el enemigo usará todas las estrategias posibles para destruir el templo de Jehová.
para destruir la obra de Dios, para destruir las estrategias de Dios. No pudo de manera discreta, pues ahora vamos con todo, dijeron. ¿Cuál fue la estrategia que usaron en el reinado de Ciro y Darío? Versículos 4 y 5. Usaron la intimidación. La mezclaron con el soborno. Pero el primer elemento que encontramos es: vamos a colocar miedo. Vamos a sembrar inseguridad. Vamos a intimidarlos. Míralo en el versículo 4, lo dice muy clarito. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Dice ahí, intimidó. Intimidó. Ay, amado, yo no sé cómo lo miras tú, qué piensas tú, pero si hay algo que frena la obra de Dios y que frena a los hijos de Dios a tomar pasos de fe y obediencia para cumplir el propósito de Dios, es tener miedo. Es quedarte estancado dentro de un bote de cemento mezclado con mezcla fuerte y pones los pies adentro si estás estancado. Y ese bote de cemento se llama miedo. Satanás va a tratar de intimidarte, siempre lo tratará de hacer. Un día te intimidará porque te va a colocar en la cabeza que no eres capaz, que no tienes habilidades, que no tienes los recursos, que tus habilidades, que tus talentos, que todo lo que tú eres no es suficiente, y te dará miedo hacer las cosas para Dios. Otro día te intimidará con la parte económica y te va a decir: te vas a morir de hambre, y va a colocar voces alrededor tuyo para colocar miedo, para intimidarte. No lo lograron de manera discreta. Ok, usemos una segunda estrategia: intimidación. Usemos cualquier recurso posible para colocar miedo en ellos. Miedo. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo que es importante de esta estrategia. Esta oposición abierta en el reinado de Ciro y Darío, la intimidación. ¿Cuándo es que un hijo de Dios le cree al miedo? Cuando deja de creer en su Dios. No existe miedo más grande que Jehová. Nada es más grande que el poder de Dios. Pero cuando tú y yo nos quedamos estancados por la intimidación, por el miedo infringido en nuestra contra, por la estrategia de Satanás, cuando el miedo nos gobierna, eso significa el tipo de Dios que tienes. Porque entonces tu Dios no es suficiente para los temores de tu vida. Ahora, lo triste de esta estrategia es que ellos lograron su cometido. La construcción del templo se detuvo, se estancó. ¿Sabes por cuánto tiempo? Aproximadamente 15 años pasaron. El templo estancado por miedo a la nación de seguir adelante, porque fueron intimidados por la estrategia del enemigo. Ahora miremos el segundo reinado. El segundo va a estar en el versículo 6. Vamos a encontrar un cambio de rey. Dijimos que usaron la estrategia de la intimidación durante el reinado de Ciro y de Darío. Luego vamos a encontrar al rey Asuero en el versículo 6. Mira el verso 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, mira con atención, escribieron, ¿qué dice ahí? Acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Primero, la intimidación. En el reinado de Asuero usaron acusaciones falsas. Escribieron cartas, que lo vamos a ver reforzado en el tercer grupo de reyes, o en el tercer reinado. ¿Qué hicieron ellos? Ahora les metimos miedo, ahora ustedes tiemblan. Quizás seguían pensando en la intención de continuar con la construcción del templo. Ok, ¿se está dudando? ¿Tienes miedo? Ahora viene la siguiente estrategia: te voy a desacreditar. Voy a manchar tu nombre. Voy a hablar en tu contra. Voy a manchar el nombre de tu Dios. Voy a manchar quién tú eres. Te voy a seguir ensuciando con tu pasado. Y ellos usaron la estrategia de acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ahora, lo interesante en cuanto a todo esto es que quedaron estancados. Se quedaron allí.
Le creyeron más a las acusaciones falsas. Ahora no nos olvidemos de esto. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Amado, Satanás va a tomar siempre información de tu vida para mancharte. Siempre. Siempre. Yo creo que aquí ninguno, y que levante la mano, tire la primer piedra, el que no tenga un pasado que le acuse. Yo creo que todos nosotros tenemos un pasado que nos acuse. Malas decisiones, relaciones incorrectas, apetitos carnales, vicios, adicciones, haber estado envueltos en cosas que quizás no glorifican a Dios. Quizá algunos de ustedes han crecido en un hogar cristiano piadoso que Dios guardó enormemente sus vidas, y gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que estás limpio de cosas que Satanás no pueda usar. Quizá en el silencio de la intimidad de lo que tú eres, tú sabes que hay cosas que solo la gracia de Dios te ha sostenido y te tienen acá. Satanás siempre usará mi ayer, Satanás confundirá mi hoy, y Satanás tratará de desacreditar mi mañana con acusaciones para que la obra de Dios no se consume. Y eso fue lo que hizo con ellos. Primero, astuto. Ellos colocaron un muro, no pudimos, ok, ahora te meto miedo, ahora te intimido, ya te tengo temblando, un paso más, voy a embarrar públicamente tus fallas, te voy a acusar. Y hubo acusaciones en contra de ellos. Ahora miremos el tercero. No lo vamos a leer porque son muchos versículos y ya me quedan apenas unos 5 minutos para terminar. Pero desde el versículo 7 hasta el versículo 23 vamos a encontrar el reinado en el tiempo de Artajerjes. Este reinado fue más o menos en el año 464 al 423, y este reinado de Artajerjes es muy conocido por nosotros por el libro de Nehemías. Cuando tú vas a Nehemías vas a leer que todo lo que pasó con Nehemías tiene que ver con este tiempo de Artajerjes. Ahora, hay una estrategia interesante. Cuando yo leí el término así fríamente, yo no le encontraba la dimensión del término. Ellos protestaron. Quiero que mires por favor en el capítulo 4. Mira por favor en el versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Aquí estamos en el reinado de Artajerjes y dice así: sea notorio al rey que los judíos que subieron a nosotros, vinieron a Jerusalén y edificaban la ciudad rebelde y mala. Mira la forma como la describen, ¿no? Ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿A dónde fueron ahora los enemigos? Al rey directamente. Y levantaron delante del rey Artajerjes protestas, quejas, difamaciones, alteración de la verdad en contra del pueblo. Ahora hay un detalle que es importante acá. Les dije que durante el reinado de Asuero habían habido acusaciones. Un detalle que tengo que mencionárselos para que lo sepan es que aquí han pasado ya 52 años. La primera etapa de la acusación fueron 13 años. Aquí han pasado 52 años más. Aclarando algo, Esdras desde el versículo 4 hasta el versículo 26, déjenme ver si no estoy yo equivocado, hasta el versículo 23, desde el versículo 4 hasta el verso 23, Esdras no nos está hablando cronológicamente. Esdras nos está informando las estrategias de lo que ellos hicieron. Y lo que vamos a encontrar hasta este último rey Artajerjes es que ya pasaron 52 años. Y algo que vamos a encontrar acá es que sí habían terminado el templo. Después de las difamaciones y las acusaciones, ellos estuvieron un tiempo sin hacerlo y luego lo terminaron. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el reinado de Artajerjes? Ya no la construcción del templo, ahora es la del muro. ¿Se acuerdan que en Nehemías, cuando Nehemías ve los muros caídos y Nehemías va y habla con el rey y pide permiso para poder involucrarse en la reconstrucción, no del templo, del muro?
Y ellos vienen ahora, dijeron, híjole, no pudimos frenarlos al final. Fuimos astutos, no pudimos. Los acusamos, hicimos cosas en su contra, híjole, terminaron. Fuimos y les metimos miedo, los desestabilizamos, pero al final terminaron el templo. Ahora van donde Artajerjes y les dicen, terminaron el templo, pero si terminan el muro, se rebelarán contra ti, ya no pagarán impuestos. ¿Cuál fue la última estrategia que usaron? Protestas o difamaciones delante de la autoridad. Es increíble cómo Satanás ataca en todas direcciones. ¿Quién tenía en su mano el poder de decisión de que ellos frenaran o siguieran con el muro? El rey Artajerjes. No pudieron con ellos directamente. ¿A dónde fueron ahora? A la autoridad. Y llegaron a la autoridad y le dijeron, necesitamos hablarte de ellos. Pero ¿viste las descripciones que ellos usan? Ciudad mala, ciudad incorrecta, y se rebelarán contra ti, oh rey Artajerjes. Amados, en resumen, lo que queremos resaltar del capítulo 4 es estrategias del enemigo. Si viste en el versículo 1, los enemigos presentes, mezclados entre nativos de la nación de Israel y personas paganas con las que se habían allegado, influenciados por la cultura asiria, en la estrategia de cómo dañar y cautivar a naciones que ellos querían dominar. Y Satanás usó todo eso para destruir la obra de Dios, para que el templo de Jehová no fuera edificado. Amado, ¿tú crees que Satanás no va a usar esas mismas herramientas contigo y conmigo? ¿Crees que Satanás no va a armar todo el armamento para tratar de entrar en tu vida de manera sutil, lenta, despacio, convenciéndote de cosas que no son verdad? ¿Crees que si esa estrategia no funciona, crees que no va a ir con todo delante tuyo para sembrar miedo en tu mente y en tu corazón? Y eres salvo y redimido por la obra de Cristo, pero estancado en tu miedo para nunca llevar gloria y honra al nombre de Dios. Y si no logró tirarte al piso con el miedo, va a empezar a difamarte y a acusarte. Y va a empezar a lograr en ti que seas frustrado por los errores que has cometido. Y si aún así no puede, buscará personas que estén en autoridad sobre ti para presentar delante de ellos acusaciones, protestas en tu contra, para que tú seas frustrado. Mi pregunta para ti hoy es: ¿estás listo para los ataques del enemigo? Porque lo que hoy te quiero advertir es que los ataques vienen. Es más, quizá ya lo estás viviendo, quizá ya lo has batallado. Y Satanás siempre buscará la forma de destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te ha sacado no sé de dónde, tú lo sabes. Dios te tiene aquí y está queriendo revelarte a tu vida, mostrarse a ti quién Él es realmente. Y Dios quiere hacer contigo algo maravilloso a través de tu vida. Pero no solo Dios quiere hacerlo, el enemigo también está ocupado, buscando cómo eso que Dios hace y hará, cómo puede tirarlo abajo. Mi pregunta es: ¿vas a permitir que Dios cumpla su propósito en ti? ¿O vas a permitir que el enemigo frene el templo que Dios está construyendo en tu vida para llevar gloria y honra a su nombre? Amado, Satanás no va a estar en paz. Él va a usar los enemigos, todo lo que sea posible, para lastimar lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo permitas. No lo permitas. Créele al Dios grande y poderoso que te tiene acá, y no a las mentiras y engaños de un enemigo que quiere destruirte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo juntos, Señor, alrededor del consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos entender, discernir con claridad los ataques del enemigo en nuestra contra. Así, Señor, como ellos intentaron también frenar
la reconstrucción de los muros y la construcción del templo. Un lugar sagrado para ti, Señor. El enemigo no está tranquilo y también trata de destruir nuestras vidas con acusaciones, con engaños, con difamaciones, con astucia, con mentiras, con ataques, Señor. Permite que nuestra fe sea firme y nuestra dependencia en ti sólida, Señor, para que podamos discernir cuando el enemigo quiere atacar y que nuestra fe no sea debilitada. Alabamos tu nombre y te agradecemos. En Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, gracias, Roy.